Un gusto de saludarles y una vez más la invitación para que al abrir la Escritura, la palabra de Dios sea la que hable a nuestro corazón, pero también la que llene nuestro corazón en esta hora. Y vamos a ir a un salmo que es muy conocido, un salmo que ha traído alegría, paz, sosiego en medio de la tormenta. Un salmo que el rey David lo va a escribir mirando hacia adentro y luego llevando a la presencia de Dios todo lo que su corazón tenía para decirle a Dios. David en el Salmo 103, al cual les invito a ir en esta hora. Es un rey que está gozoso delante de Dios. Se siente bienaventurado delante de Dios. Como sin duda te sentirás tú, nos sentimos nosotros. Y él le va a decir a Dios, y dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Así comienza el Salmo 103. Y él dice, bendice, bien decir, di bien, alma mía, a Jehová. Y sin duda que el salmista miraba hacia adentro y veía los beneficios de Dios a su vida, y claro que podía decir con regocijo, bendice alma mía Jehová. Si él era el más pequeño en la casa de Isaí de Belén, él estaba al cuidado de las ovejas, cuando Samuel con el cuerno de la unción llegó a Belén, fue a la casa de Isaí y pidió que los hijos de Isaí pasaran delante de él. Y pasó Aminadab, y pasó Sama, y ninguno de ellos había elegido Jehová. Samuel los miraba y decía, quizás este es el ungido. Y Dios decía, no, ese no es. Entonces de repente Samuel le va a preguntar a Isaí, ¿no tienes otro hijo? Y él dice, sí, tengo el más pequeño, que está cuidando las ovejas. Y Samuel dijo, ve a buscarlo. Y cuando David se paró en la puerta de su casa, Dios le dijo a Samuel, ese es. Y el aceite sagrado cayó sobre la cabeza de aquel adolescente. Y comenzó a correr por el borde de sus vestiduras. Era el aceite que le decía a David, en el tiempo serás el rey de Israel. Y David podía hacer memoria de cómo la mano del Señor le libró del gigante Goliat, aquel hombre de 3 metros de altura, que era una fortaleza que caminaba, que había insultado a los escuadrones de Israel. David corrió a la línea de batalla ese día, después de haber tomado 5 piedras lisas del arroyo, y corrió a la línea de batalla y llegó antes que el filisteo. Y David nos podía contar a nosotros cómo la mano de Dios guió aquella piedra que se clavó en la frente del gigante y que cayó a tierra. David nos podía decir a nosotros cómo cuando se rebeló su hijo Absalón, por una puerta de Jerusalén entraba Absalón y su pueblo, y por la cuesta del monte de las Olivas, llorando y descalzo, el rey David se iba con su pueblo. Y allá en los montes de Efraín se libró la batalla. Y los siervos de David
le dieron la victoria. David nos podría contar a nosotros que ese día la mano de Dios intervino para que el consejo de Abisai fuera más poderoso que el consejo de Aitofel. Y el usurpador Absalón sería derrotado al día después. Sin duda David nos podría contar cuántas lágrimas derramó por la muerte de su hijo Absalón, pero también cómo fue consolado por la mano del Todopoderoso. David nos podría decir a nosotros, cuando aquellas páginas tristes, oscuras de la vida de David se escriben, y la Biblia va a decir, en el año que salen los reyes a la guerra, David se quedó en su casa. A la hora de la tarde se levantó de su lecho, se paseaba por el terrado de su casa y vio a una mujer que se estaba bañando, preguntó quién eran y le dijeron, es la esposa de Urías Eteo. Y sabemos la decisión de David y las consecuencias de su caída. Pero también David nos podría decir cómo en su caída la mano de Dios estuvo con él. Porque David pudo experimentar que mejor era caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Y David nos podría contar en esta hora de todas las victorias que Dios le dio a través de su vida y en su reinado. De poder ver cómo Salomón, su hijo, el hombre más sabio de los nacidos de mujer, se sentaba en su trono. David nos podría contar que Salomón recibió el reino de las manos de su padre, pero sobre todas las cosas de la mano de Dios. Por esa razón el salmista dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué está diciendo? Señor, que cuando te voy a adorar, nada del mundo exterior impida que todo mi ser alabe tu santo nombre. Y él decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y hermano, aquí es extraordinario para nosotros que estamos después de la cruz. Hablar de los beneficios de la cruz. Hablar de que en él encontramos perdón de pecado, vida eterna. Él nos dio gozo. Él nos dio su paz. Él nos mostró el camino, la verdad y la vida. Él nos enseñó que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. ¿Y cuántos beneficios más? Porque nos colocó en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos dio dones para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego nos recibirás en gloria. Por eso el salmista dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides. ¿Por qué dice no olvides? Porque cuando nos olvidamos nos volvemos desagradecidos. Cuando dice no olvides, es para que la gratitud suba todos los días a la presencia de Dios. El salmista decía así, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y esto es fantástico. Él perdona. Y no dice alguna, dice todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. ¿Por qué?
¿Y por qué va a estar en plural? Él sana todas tus dolencias. Él perdona todas tus iniquidades. Porque en el profeta Isaías, en su capítulo 53, la Escritura va a decir que Él sufrió nuestros dolores, llevó nuestras iniquidades, para que en esta hora tú puedas elevar tu corazón a la presencia de Dios y saber que Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. La Biblia dice que Él se acuerda que somos polvo. Y esto es fabuloso. Él conoce tu limitación y la mía, tus flaquezas y las mías. Y Él dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y esto me hace pensar a aquel momento en que Dios le dice a Jeremías, mira Jeremías, vete a la casa del alfarero y allí hablaré contigo. Y fui a la casa del alfarero, dice Jeremías, y aquí él trabajaba en la rueda. Y la vasija que estaba haciendo se echó a perder en su mano. Jeremías observa. Dice que tomó el barro, el alfarero, lo volvió a amasar, puso la rueda en marcha otra vez y comenzó con ese barro que se había quebrado. Comenzó otra vez a hacer otra vasija y dice que la hizo como mejor le pareció hacerla. Él es el que rescata del hoyo tu vida. De allí donde los demás podrían decir, Dios ya no lo va a usar. La mano de Dios va allí y te toma, te saca, nos vuelve a colocar en la rueda. Y va a hacer de ti y de mí una vasija como mejor le parezca hacerla. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la segunda oportunidad. Cuando miramos cómo el Señor nos trata a nosotros, para Él somos sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Recuerdas? Cuando una oveja se cae en el hoyo, es por accidente, no por costumbre. ¿Me entiende? Entonces, Él, que sabe que somos sus ovejas, viene a tu vida y a la mía, nos saca de allí, nos vuelve a colocar en la rueda y nos vuelve a moldear como mejor le pareció hacerla. Fíjese, dice la Escritura, verso 5 del Salmo 103, el que sacia de bien tu boca. ¿Quién? Dios. Él sacia de bien tu boca. Para que hables como conviene, en el tiempo que conviene, la palabra que conviene. Él sacia de bien nuestra boca con verdades bíblicas, con principios bíblicos, con convicciones bíblicas. Y dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Usted vio una persona que su vida está impregnada por la palabra? Usted lo va a ver que parecería que se rejuvenece. Y Dios lo mira y dice, será como ¿qué? Como el águila. Y es interesante ver al águila cómo se rejuvenece. El águila es un ave rapaz, muy cazador, tiene una visión
tremenda, mira desde las alturas su presa, se lanza sobre ellas, pero de repente el águila comienza a sentir que sus plumas ya no son las mismas, que le permitían deslizarse por las corrientes de viento de una manera tal que lo hacían infalible ante la presa. Comienza a sentir que sus garras se van hacia adentro y ya no le permiten tomar la presa. Comienza a ver que su pico se ha hecho corvo, que ya no le permite desgarrar la carne con facilidad. Entonces el águila dice: es el tiempo de volar a las alturas. Es el tiempo de buscar un lugar en los peñascos más elevados de la montaña. Y cuando llega allí, él sabe que le irán muchos días hasta volver a ser el que era. ¿Qué hace el águila? Lo primero que hace es cortarse las uñas con el pico. Una vez que ha cortado todas sus garras, arranca las plumas de sus alas. Cuando terminó de arrancar las plumas de sus alas, comienza lo más doloroso: a golpear con el pico contra la roca, hasta que la corteza externa de su pico es arrancada. Y allí queda, indefenso, sin alimento, sin plumas, sin garras, sin pico, pero en las alturas, donde los enemigos no pueden llegar. Y comienzan a pasar los días, y el águila comienza a ver que ya sus plumas comienzan a crecer. Ya sus garras comienzan a crecer. Su pico comienza a fortalecerse. Hasta que llega el día que desde las alturas un águila rejuvenecida vuelve otra vez a incursionar en los valles, porque supo estar en las alturas. Supo estar en las alturas en el dolor, en la angustia de sentirse desarmado, impotente, pero en las alturas. Entonces, cuando toda su fuerza vuelve, sus plumas vuelven, sus garras vuelven, su pico vuelve, ella vuelve. Y el salmista dice: Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sabes, hermano querido, hermana querida? El rejuvenecerse como el águila será en las alturas, con la palabra. En la presencia de Dios, con la palabra. ¿Usted se acuerda cuando el sabio Salomón decía en el libro de Eclesiastés que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista? En mi juventud, en mi vida cristiana, Dios utilizó a un hombre que cuando por momentos difíciles en el trabajo volvía a casa, me senté a la par de él sin decir palabra. Él estaba leyendo su Biblia. De repente dejó de leer, me miró y me leyó ese pasaje del libro de Eclesiastés. Porque me vio lógicamente que estaba enojado, que estaba fuera de sí, ¿no? Y me dijo: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es contado por sabio. Y después me dijo: hijo, vuela a las alturas de Dios, la palabra. ¿Sabes por qué? Porque en las alturas
no hay moscas. Las molestias de esta sociedad, las molestias del me dijo, te dije, te diré, lo que sucede a tu alrededor, todo desaparece cuando tú y yo volamos a las alturas. Allá en las alturas no hay moscas, no hay molestias. Y ves, y veo, y vemos desde la óptica de Dios. Por eso el salmista dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y dice el versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y esto es interesante. Vamos por la vida cristiana. ¿Y cuántas veces vamos queriéndonos justificar, defendiéndonos que esto sí, que esto no, que es verdad y que no, y que dijiste que no dije? Qué lindo es llegar a entender, hermanos queridos, que la Escritura dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y sabes que la violencia muchas veces es de labios. Y sufrís. Qué lindo es saber que la Escritura nos va a decir, Jehová es el que hace justicia. Entonces, recuerdo Habacuc capítulo 2, verso 20. Yo estoy sentado en mi trono, calle delante de mí toda la tierra. El hacer silencio delante de Dios te llevará a ver cómo la justicia de Dios obrará, cómo el derecho de todos los que padecen violencia se manifestará. Dice el salmista, sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro Dios. La Biblia dice, lento para la ira. No dice que no se enoja, pero dice que grande en misericordia. Y fíjese que va a decir, versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y esto es para hacernos reflexionar a nosotros, para que nuestro corazón diga como el salmista dijo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué razón? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Bendito sea ese día en que le pudimos conocer como nuestro Salvador. ¿Usted se acuerda que Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Pudimos conocer el carácter de Dios porque Él se manifestó. Pudimos decirle a Dios Padre cuando los judíos le decían el innombrable. Lo pudimos conocer como un padre amante que se acerca al corazón de sus hijos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Él nos dio vida. Él nos colocó en la familia. Él nos hizo aceptos. Y el salmista dice, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como está lejos el oriente, salida del sol, del occidente, la puesta del sol. Así de esa forma hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Tomó tu pecado y el mío, ¿y qué hizo? Lo arrojó a lo profundo de la mar, para nunca más traerlo a memoria. Bendice, alma mía,
a Jehová. ¿Sabes? Creo que es interesante hacer un alto en nuestra vida para que nuestro corazón, enfocado en Dios, sea un altar de gratitud y de adoración. Sea un altar donde el alma de cada uno de nosotros puede estallar en gratitud y en adoración delante de Dios, viendo la grandeza de este Dios maravilloso que nos visitó y que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y fíjese que la Escritura dice, como el Padre, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo, frágiles. Como el Padre se compadece de sus hijos, dice, se compadece Jehová de los que le temen. Mis queridos, este es nuestro Dios, al que tenemos que alabar y al que tenemos que adorar. Que sin duda, si nosotros hacemos un alto en nuestra vida en esta hora, habrá muchos privilegios que vamos a ver que hemos recibido de Él, que nos va a conducir a una gratitud y a una adoración, sin duda. Y vamos a poder decir, bendice, alma mía, a Jehová. Mis queridos, a Dios sea la gloria y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les bendiga. Si el estudio de la Escritura ha sido de bendición, comparte, dale like y suscríbete para que muchos puedan ser bendecidos con la palabra de Dios.